Respecto a los pedidos de recursos adicionales durante el debate de la comisión, el presupuesto de la República, como ustedes lo saben, presidente, por intermedio de usted a todos los señores congresistas, es la suma de 118.934 millones. La demanda adicional es aproximadamente 36.801 millones. ¿Qué significa? Que este presupuesto de la República debería de ser 155.735 millones. Pero ya vamos a sustentar la ley del equilibrio y la ley de endeudamiento para ver si es posible que lo podamos hacer. Presidente, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Hay recursos? Sí hay recursos. ¿Hay necesidades? Hay necesidades. Pero la ejecución en los proyectos de inversión no es de lo mejor, presidente. De acuerdo a los informes que se habrían realizado respecto a la Cuenta General de la República, que habría hecho incluso una auditoría a la Contraloría General de la República, han habido gastos de entre 85 a 97%. Es una diferencia enorme respecto a la capacidad de gasto. Pero vamos a mencionar unos ejemplos y seguramente en el debate vamos a tener que participar. Respecto al nivel de gobierno, el gobierno nacional, respecto a su PIN, 13.524 millones, su ejecución, 7.360 millones, un avance de 54.4%. Esto en relación a noviembre. En los gobiernos locales, su avance es 50.3%, en los gobiernos regionales, 60%. En adquisición de activos no financieros, 53.7%. En lo que se refiere a la genérica, 6.26%. ¿Existe descontento de la población? Claro que sí. Y lo hemos visto todos los señores congresistas y lo saben en las semanas de representación que ustedes se encuentran y van a sus jurisdicciones. Respecto a la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales, al 15 de noviembre es de 60.3% en relación al total, pero hay gobiernos regionales que están en 37.1%, 45.1%, entre otros, por debajo de este promedio. Tenemos todos los cuadros y, presidente, lo vamos a decir en todo caso en los debates, cuando los señores congresistas que representan a cada una de las ciudades, nosotros le podamos mencionar esa capacidad de gasto. Respecto al resultado fiscal, el presupuesto público está equilibrado. Hasta el momento está equilibrado sin considerar las demandas que representa 36.000 millones de soles. Ustedes podrán apreciar este cuadro y que en relación a cómo ha ido evolucionando el déficit y tenemos un superávit y vemos en relación incluso a la nueva regla fiscal estructural y a la convencional, cumplimos los dos procedimientos. ¿Eso qué quiere decir, presidente? Que estamos muy bien respecto a nuestros índices macroeconómicos. Habrán fallas, sí, pero definitivamente es importante que este cuadro se pueda observar. En los dos procedimientos de reglas fiscales, convencional y estructural, cumplimos los procedimientos. Presidente, eso sería respecto a la sustentación del presupuesto de la República. Vamos a sustentar el dictamen del proyecto de ley 2596/2013-PE, que propone la ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Siguiente, objetivo del proyecto. Uno, aprobar los recursos públicos que van a financiar los gastos públicos contenidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, los cuales provienen de los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Objetivo número 2, establecer las reglas de estabilidad presupuestaria en observancia de las disposiciones previstas por el texto único ordenado de la Ley 27.245. Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, el Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal y sus modificatorias, y las reglas presupuestales establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Tercer objetivo, aprobar
diversas disposiciones especiales y disposiciones complementarias finales referidas a la incorporación de recursos para el FIDA, entre otros. Autorizar los recursos que se incluye en la reserva de contingencia para emergencias, etcétera. Los recursos y usos del presupuesto 2014. Respecto a los recursos que ustedes pueden apreciar en la diapositiva con el color rojo, las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, 82.977 millones, donaciones y transferencias, 678 millones, recursos determinados, 20.429 millones, operaciones oficiales de crédito, 4.563 millones, recursos directamente recaudados, 10.287 millones. Todo esto suma, presidente, lo que habríamos mencionado, 118.934 millones, que representa en general el 19.7% del Producto Bruto Interno. Respecto a sus usos de los recursos, en genérica de gastos, en gastos corrientes se va aproximadamente 75.007 millones de soles, que representa el 12.4% y representa el 63.1% del presupuesto, como lo habríamos dicho hace unos momentos, y tiene que ver con la reserva de contingencia, personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios, donaciones y transferencias y otros gastos corrientes. Gasto de capital, 33.797 millones, representa el 28.4% del presupuesto y representa el 5.6% del Producto Bruto Interno. Aquí me quisiera detener un poquito, presidente. Si los gastos de capital representan el 28.4% y la demanda adicional, que es de 36.801 millones, la pregunta es, ¿se puede financiar la demanda adicional? Tenemos que tener en consideración, y esta demanda adicional representa el 6.1%, y en los gastos de capital, que tiene que ver justamente con estas demandas adicionales, representa el 5.6%. Presidente, tenemos una responsabilidad enorme el día de hoy respecto a las peticiones que deben de tener todos los señores congresistas y todas las autoridades que están aquí. ¿Rompemos las reglas fiscales o continuamos con las reglas fiscales y continuamos siendo un país muy importante en América Latina? Presidente, antes de esto, doctor, repita el cuadro anterior. Hay un cuadro, señor Piero. Bueno, lo quitaron el cuadro. Queríamos que vean cómo ha sido la evolución de los ciclos económicos en nuestro país y ver en relación a cómo está nuestra deuda en relación al Producto Bruto Interno y todos estos aspectos que nos orientan a que continuemos con todas las reglas fiscales y la normatividad pertinente. Presidente, vamos a sustentar el siguiente el siguiente dictamen del proyecto de ley de 2595 que propone la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014. Bueno, ese es el cuadro que les estaba mencionando. Cómo nuestro país, a través de las distintas políticas desde el 80, de los 90 y de ahí 12 años atrás, cómo ha habido una responsabilidad respecto a los gastos. Claro, porque han habido las reglas fiscales que han ayudado, presidente, a que así sean estas. No es como antes, que se utilizaba una política procíclica, que incluso se aumentaban los sueldos sin tener el respaldo económico y sin tener los presupuestos necesarios. En la actualidad se tiene un equilibrio en nuestro presupuesto. En la actualidad se tiene una responsabilidad. Y miren bien, a este año, el segundo cuadro respecto a la deuda del 1981 al año 2006, cómo ha ido disminuyendo y cómo representa el 16.9% respecto al Producto Bruto Interno. La siguiente. La deuda del sector público es descendiente, presidente. Para el año 2014, el saldo de la deuda es 18% del Producto Bruto Interno. Del total corresponde el 7.3% del Producto Bruto Interno al saldo de la deuda externa.
y el 10.7% del PBI al saldo de la deuda interna de 10.7%. Y ahí están los cuadros y creo que es muy ilustrativo tener en consideración a la tendencia respecto a nuestra deuda externa, nuestra deuda interna. Siguiente, calificación de la deuda de los países latinoamericanos. Es de conocimiento público respecto a cómo estamos en nuestro país. Si se compara el saldo de la deuda del Perú con otros países, se observa que es uno de los países con menores niveles de deuda, por debajo de muchos países desarrollados. Japón, ustedes podrán apreciar que tiene aproximadamente 230% de deuda respecto a su sector. Nosotros, nuestro país, representa el 21%. En este escenario, las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard, Ford, Fitch, han otorgado al Perú el grado de inversión y no especulativo. Tenemos el grado de inversión, presidente, no especulativo, mejorando la calificación de riesgo de su deuda en los últimos años. Calificación peruana a largo plazo, según Moody's, 2009, BAA3, el 2012, BAA2. Respecto a Standard y Poor's, el año 2011, BBB, el año 2013, BB+, Fitch, el año 2012, BBB, 2013, BBB+. La calificación de deuda de países latinoamericanos, presidente, respecto al 23/10 de 2013, la deuda de largo plazo en moneda local, respecto a la calificación que tenemos, están en estos cuadros, presidente. El Perú, respecto a Moody's, representa el calificativo BAA2, en SIP A, A-, en Fitch A-, en DBRS, BBB, respecto a NICE, BB+. Entonces estamos, creo, presidente, respecto a la deuda de largo plazo en moneda local, tenemos calificaciones importantes. Respecto a la deuda a largo plazo en moneda extranjera, las mismas instituciones, Moody's, SIP, Fitch, NICE, BRS, también nos dan calificaciones importantes. BAA2, BB+, BBB, BBB. En ese sentido, presidente, la política económica responsable implementada en los últimos años le ha merecido al Perú el grado de inversión, como habríamos mencionado, y la confianza de los inversionistas. La deuda del sector público, en estos cuadros, tenemos que considerar la residencia del acreedor, interna 46.9%, externa 53.1%, respecto al tipo de instrumento, en créditos 25.3%, respecto a los bonos 74.7%, respecto a la composición por moneda local 47.4%, respecto a la moneda extranjera 52.6%, composición por tipo de tasa, la tasa fija 84.7%, respecto a la tasa variable 15.3%, respecto a la fuente de financiamiento se tiene en relación al bonista 74.7%, respecto a las organizaciones externas 6.2%, respecto al Club de París 5.9%, respecto a la banca 3.1% y otras 0.1%, respecto al sector institucional se tiene al gobierno nacional 94.8%, respecto a las empresas públicas 4.8%, respecto a los gobiernos locales 0.4%. Con los antecedentes anteriores se presenta el proyecto de ley cuyos objetivos son los siguientes, presidente. Determinar los montos máximos de las operaciones de endeudamiento que puede acordar el gobierno nacional para el sector público para el año fiscal 2014, fijándose el límite de concertación en 2.366.91 millones de dólares en lo que se refiere a externas. En lo que se refiere a internas, 5.180.45 millones de soles. También se debe determinar el monto máximo de garantías del Gobierno Nacional para el año fiscal 2014, en el marco del proceso de promoción de la inversión privada por un monto de 1.234.32 millones de dólares. También se debe regular otros aspectos contenidos en la Ley General de Endeudamiento y de manera complementaria, diversos temas vinculados a ellas. Programa anual de concertación de créditos externos 2014. Asciende la suma de 2.366.1 millones de dólares y comprende del siguiente modo: sectores,
agricultura, ambiente, economía, relaciones exteriores, salud, transporte, vivienda y saneamiento, por un monto de 698.25 millones de dólares. Respecto a los gobiernos regionales y locales, 418.76 millones de dólares. Respecto a las empresas e instituciones, 284 millones de dólares. Respecto a otros proyectos de inversión, 819 millones de dólares. Total, el sector económico y social, 2.219.91 millones de dólares. Y esto se distribuye del siguiente modo. Sector económico, 2.219.91 millones de dólares, que representa el 94%. Apoyo a balanza de pagos, 147 millones de dólares. Anteriormente, en otras épocas, era totalmente opuesto este cuadro, pero en la actualidad está tal cual respecto a todo lo que habríamos informado. Presidente, hemos expuesto las 3 normas importantes aquí en este Pleno del Congreso de la República. Se ha sustentado el presupuesto general, se ha sustentado el presupuesto de equilibrio, se ha sustentado la ley de endeudamiento. Presidente, dejamos a consideración de todos los congresistas y de todas las autoridades que el día de hoy están presentes. Gracias, presidente.